Muy buenos días. Si por favor pueden ir tomando asiento los que faltan. Buenos días. Buenos días a todos. Es un verdadero privilegio reunirnos hoy para celebrar la trayectoria y el impacto de dos figuras cuya dedicación ha marcado un antes y un después. Esto en el panorama de la medicina en nuestro país. Iniciaremos este tributo rindiendo honores a la doctora Patricia Volkov, una mujer que no solo ha ejercido la medicina con excelencia, sino que ha sido una auténtica visionaria en el campo de la infectología. Su liderazgo en este instituto comenzó hace más de 4 décadas. Para comprender la profunda huella de su trabajo, es crucial recordar el momento histórico que definió su misión. Ella misma lo describió así hace varias décadas. Empecé mi práctica como infectóloga hace exactamente 10 años. Era mayo de 1987 y se nos informó en el Hospital de Petróleos Mexicanos donde yo trabajaba que se prohibía toda forma de comercio de la sangre en México. Nunca pensé que esa fecha representara un parteaguas en la salud pública de México, con un saldo cuantificado de 2.099 casos de SIDA por transfusión sanguínea y en 363 casos de SIDA por donaciones remuneradas. Además, los casos secundarios que no es posible cuantificar, como las perinatales y de parejas sexuales, sin contar, por supuesto, el saldo incuantificable del dolor y sufrimiento en miles de familias mexicanas. En ese mismo mes, me tocó diagnosticar a un hombre que había sido operado del corazón y estaba infectado con el virus que causa el SIDA. Ese fue el primer caso de SIDA por transfusión que yo veía. La lista de pacientes que habían sido transfundidos entre 1985 y 1986 fue creciendo en los siguientes meses y años ante la incredulidad de algunas autoridades hospitalarias. Era evidente que algo había sucedido y el fenómeno requería una explicación, que poco a poco y a través de los años fue emergiendo. Patricia Volkov, La Jornada, 1997. Esta conciencia histórica y su profundo sentido de responsabilidad la llevaron a fundar, solo un par de años después de su ingreso a esta institución, la Clínica de Cáncer y VIH-Sida, además de la Clínica de Catéteres, transformando la atención y el cuidado de miles de pacientes. Sí, jóvenes, miles de pacientes. Para dimensionar plenamente su legado, tendremos el honor de escuchar dos perspectivas complementarias y valiosas. La doctora Vilar y la doctora Cornejo nos compartirán sus reflexiones, abordados desde la trayectoria profesional hasta la amistad que la unen con la doctora Volkov. Sin más preámbulo, demos inicio a este sentido homenaje. Gracias, muy buenos días. Bueno, para mí es un verdadero privilegio hoy poder estar aquí, reconociendo a una persona médica del INCAN que ha tocado tantas vidas, incluyendo la mía. Agradezco igualmente al doctor Arrieta la distinción y su confianza para estas palabras. Hablar de Patricia Volkov es sin duda un reto. Sus logros y trascendencia van mucho más allá de unas cuantas palabras en este auditorio. ¿Quién es Patricia Volkov? Patricia Volkov eh, nació en la Ciudad de México. Es imposible hablar de ella sin remontarnos un poco a su historia. Proviene de una familia con una tradición sociopolítica y cultural inmensa, asentada en los primeros años del siglo XX en Rusia. Pero hoy toca hablar de Patricia. Es hija de Esteban Volkov y Palmira Fernández Pastor, aquí en esta linda foto. La familia Volkov Fernández es una familia con una enorme riqueza desde el punto de vista cultural, como ya dije. En los primeros años de su vida, Patricia vivió, igual que sus hermanas, en la casa de León Trotsky, hoy un museo que ella no solo procura y atesora,
lo sigue procurando inmensamente para que este legado esté siempre presente entre nosotros. La familia Volkov Fernández está compuesta por 4 hijas: Nora, médica; Verónica, poeta; Patricia, médica; y Natalia, economista. Es imposible hablar de Patricia sin decir que su gemela, Natalia, porque van a ver muchas fotos y es a veces difícil de decir quién es quién. Si me equivoco, pido realmente una disculpa. El talento de esta familia es sobrado, con impacto profundo en las diferentes disciplinas. Basta decir que su hermana Nora Volkov es directora del National Institute on Drug Abuse en Estados Unidos, que forma parte del NIH. Aquí pueden ver a las hermanas pequeñas: Patricia, espero no equivocarme, Natalia, y aquí un poco más grandes. Y aquí diferentes fotos a lo largo de la vida, en eventos familiares, con sus padres, con su hermana gemela, que son fotos realmente tiernas. Aparentemente, desde que la doctora Volkov tiene uso de razón, estaba claro que iba a ser médica clínica. Inyectaba sus muñecas desde pequeña y a lo largo de su paso por la facultad se destacó por ayudar a la gente, a los más necesitados, haciendo desde entonces sororidad. En 1977 ingresó a la Facultad de Medicina de la UNAM, a un plan de estudios del que ella siempre ha estado muy orgullosa, el Plan A36, un plan que, siendo modular y clínico, desde el primer día de la carrera marcó su vida. Pero quiero decir que la doctora Volkov obtuvo un promedio de 10 durante su paso por la Facultad de Medicina y fue acreedora de la medalla Gavino Barreda. Y hoy está su nombre impreso en la galería de los mejores alumnos de la Facultad de Medicina, y decir que fue la primer mujer médica en obtener esta distinción. Tristemente no pude obtener una foto por del impreso que existe en los pasillos del auditorio de la facultad por los eventos que ocurren actualmente en la facultad. Al terminar la carrera, optó por la medicina interna, ingresando al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en 1982. Ingresó a medicina interna. Destaco que de 13 personas, solamente 2 eran mujeres: la doctora Volkov y la doctora Carolina Abdala. Esto hoy sería impensable. Posteriormente, en 1985, optó por el camino de la infectología, afortunadamente. Cabe decir que cualquier persona cercana a la doctora Volkov, que directa o indirectamente la haya conocido desde esa época, la describe como una clínica avezada, sagaz en los diagnósticos. En estas fotos la vemos compartiendo con sus compañeros en diferentes puntos de la residencia. Y vuelvo a decir, solo 2 mujeres. Su paso por la especialización, y esto es interesante de mencionar, en el sentido que fue la primera generación de 3 residentes de infectología en el Instituto de Nutrición. Junto con ella, uno de sus mejores amigos y siempre compañero, el doctor Juan Sierra. Cuando ella ingresa a la especialidad, el departamento de infectología, liderado por el doctor Ruiz Palacios, estaba en plena consolidación, y el estilo de hacer clínica e investigación, no descuidar la microbiología, estoy cierta que fueron tatuados en ella, quien con su trabajo y talento lo ha logrado reproducir y mejorar en el INCAN. Su carrera. Al terminar la especialización, ingresa al Hospital de Pemex Picacho, un lugar con una pobre tradición académica, pero su carácter y perseverancia la lleva a generar rápidamente protocolos sistematizados para diagnóstico y tratamiento, y a publicar algunos trabajos en áreas como la otorrinolaringología, por ejemplo. Agradezco mucho a la doctora Limón, quien está hoy aquí, que desde entonces se conoce. Por otro lado, en este momento es donde identifica, y lo decía la doctora Ruiz, de forma precisa la transmisión sanguínea por el VIH en donadores remunerados
y caracteriza la industria del tráfico de plasma internacional. Estos trabajos, que en obvio de tiempo no puedo describir, han tenido un profundo impacto en la donación de sangre segura, además de su impacto indiscutible en las políticas públicas de este país. Por otro lado, luchó incansablemente por sus pacientes en Pemex, tanto para que recibieran tratamiento que muchas veces no querían otorgarles, como para buscar justicia para aquellos que fueron infectados a través de transfusiones sanguíneas. Esto, concomitantemente, le permitió entender y empezar a caracterizar la epidemia del VIH en mujeres. Voy un poquito a la familia. La doctora Volkov termina sus servicios en el hospital de Pemex en 1990 y se incorpora al INCAN. Es en esta época cuando conoce a su esposo, hago un paréntesis, lo conocía desde antes, pero de alguna forma formalizan la relación, el doctor Rogelio Pérez Padilla, con quien han formado una linda familia. Quiero decir que además del amor por parte del doctor Pérez Padilla, su apoyo y guía en la investigación, como un gran investigador que es y analista de datos, no han hecho más que abonar a la carrera de Patricia Bol. Aquí una foto de ellos dos y aquí una familia con sus una foto de la familia con sus 3 hijos pequeños, Rodrigo, Lucía y Andrés, y aquí con los chicos un poco más grandes. Debo decir que uno de los motores más importantes, si no el más importante para Patricia Volkov, son sus hijos. El amor que por ellos siente es indescriptible. Y creo que no conozco a otra madre, aun cuando padres e hijos tenemos momentos estelares, que nunca haya escuchado frases como esta: está para regalarlo, o a veces me dan ganas de ahorcarlo. Creo que nunca le he escuchado decir algo así. Aquí unas lindas fotos más o menos recientes de la familia. Y bueno, llegamos al INCAN, la Revolución Volkov. La doctora Volkov ingresa al INCAN, como mencioné, en 1990, bajo el encargo de organizar la vigilancia de infecciones nosocomiales y el CODECIN. Este era un departamento pequeño, con apenas 2 médicos y 2 enfermeras, y cuando asume a los pocos meses la jefatura, la transforma para siempre. Muy pronto adopta a las enfermeras que formaban parte de un incipiente equipo de terapia intravenosa. Básicamente eran 2, Carolina Vázquez y Margarita de la Rosa. Las procura, amplía el campo de trabajo y genera un equipo de trabajo, un equipo de terapia intravenosa bajo el mantra que hoy perdura de que todos los procesos deben estar estandarizados. Siempre hay que educar al paciente para evitar infecciones, y no solo eso, genera un modelo con un catéter de bajo costo que pudiera ser utilizado por todos los enfermos con cáncer, para que todos pudieran recibir un tratamiento seguro. Aquí la podemos ver con Margarita de la Rosa y Odilia Telles en un congreso. Y chicos, así presentábamos los pósters, en papelitos pegados, no se nos caían las manos, les puedo asegurar eso. Y aquí abajo, en una foto muy linda, con algunas enfermeras que probablemente ustedes reconocen, Katia Aguilar, Pati Gordillo, Margarita de la Rosa. Y así empezó el ETI, en una sala de pacientes, en lo que hoy es parte de la residencia, en el segundo piso de lo que era la torre de hospitalización. Con esto sobre la mesa, en los siguientes años consolida el servicio tanto en la parte clínica como epidemiológica y de investigación, siempre para la gente. El ETI de este hospital ha trascendido más allá de sus puertas, con la incorporación de este modelo en otros hospitales nacionales y de Centro y Sudamérica, buscando un solo fin: garantizar una atención segura. Aquí les muestro una foto de cuando se presentó este manual del manejo ambulatorio de la terapia intravenosa para el paciente con cáncer, con sus estimadas enfermeras, y bajo el mantra estandarización de procesos. Y esta placa que está a un costado de lo que es el ETI hoy, después de 30 años de trabajo. No puedo omitir señalar la importancia de la clínica de VIH y la importancia que ha tenido en el estudio de las neoplasias asociadas a esta, entre otros. También mencionar que en 1999, un poco bajo el mismo modelo de atención, asume el cargo del servicio de quimioterapia ambulatoria, buscando la estandarización de los procesos para una aplicación segura de la quimioterapia.
El modelo que instituye en buena medida perdura hasta nuestros días y sigue acompañándolo la enfermera Catalina Aguilar. Por si fuera poco, en 2005 asume la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, con una enorme actividad para seguir mejorando los procesos, y es una figura activa tanto en la organización como para la recaudación de fondos de la nueva torre de hospitalización, consiguiendo a través de la Cámara de Diputados 70 millones de pesos para equipamiento, destacando la adquisición de un PET-CT, un nuevo resonador, un tomógrafo y el ciclotrón. En este periodo, además, instituye un equipo integral de terapia parenteral dirigido a los pacientes hematológicos, de inicio con 2 enfermeras, y logra integrar por primera vez a una química, Cecilia Franco, a quienes muchos conocen. Este proceso largo y difícil sentó las bases para lo que hoy es el Centro de Mezclas, obteniendo la licencia sanitaria en 2021 y siendo el primer hospital de gobierno con un centro de mezclas de estas características financiado con recursos propios. Habiendo dicho esto, en donde mis palabras apenas reflejan una parte de su labor, le pido a la doctora Cornejo continúe, no sin antes decir gracias por permitirme ser parte de esta historia y por todo lo que haces para tener un mejor INCAN. Gracias. Bueno, igualmente, muy buenos días a todos. Agradezco también la invitación para participar en este homenaje. Y eh, continuando, a mí me toca a partir de 2012, es la segunda etapa. ¿Y por qué 2012? Porque en 2012 inicia la residencia en el INCAN. La doctora Volkov estuvo trabajando prácticamente 2 años antes. Tuvimos varias visitas de la gente de la universidad para ver si la sede era adecuada para tener residentes. Y gratamente en 2012 tuvimos la primera generación de residentes con cuatro médicos, y al momento tenemos 61 egresados y 13 residentes en formación, de los cuales están distribuidos 24 en 17 estados de la República, 29 en Ciudad de México en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y 8 en diferentes países de Centro y de Sudamérica. Hablando un poco, ya dijo la doctora Vilar, gran parte de la trayectoria de la doctora ha sido el trabajo con los pacientes que viven con VIH y neoplasias, particularmente el enfoque en pacientes con sarcoma de Kaposi, y esto le permitió ingresar a la Academia Nacional de Medicina en 2016 con el estudio de la revisión histórica de sarcoma de Kaposi en la era pretara, término que ya no se ocupa actualmente, evolución con diferentes esquemas de quimioterapia y remisión con el uso de ganciclovir. En el 2018 logró que el instituto ingresara al consorcio AMC, que es AIDS Malignancy Consortium, avalado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y básicamente tiene 4 grupos de trabajo. Y algo que quiero resaltar es el trabajo en equipo que logra la doctora Volkov en los diferentes ámbitos. Particularmente con el AMC tenemos las neoplasias asociadas a BPH y trabajamos de la mano con el doctor Barquet, neoplasias hematológicas con la doctora Pellón, sarcoma de Kaposi con algunos integrantes del departamento, como es la doctora Alexandra Martín Onraed, una servidora, y recientemente el doctor Antonio Camiro, y ha logrado tener participación activa tanto en proyectos del AMC como proyectos de iniciativa propia. El 2018 recibió de manos del doctor José Narro Robles el Premio Médica del Año por su trayectoria profesional en medicina e infectología, la defensa de causas de género, equidad e igualdad en el sector salud y su compromiso con la investigación, educación y servicio. Aquí tenemos algunas fotos que reflejan este evento. La podemos ver en la parte de abajo con el doctor José Narro, con su padre, que en paz descanse, con el doctor Rogelio Pérez Padilla y con su hermana gemela natal. En mayo del 2021 consolida la clínica de nefrostomías, después también de haber pasado por un proceso de convencimiento ante las autoridades para que esto funcionara. Y logramos pasar de un sistema abierto a un sistema cerrado, como pueden ver entre las fotografías A y B, y basado en la estandarización de los procesos que ya se había trabajado 20 años antes para el cuidado de las líneas intravasculares.
y con esto se logró disminuir hasta el 90% los episodios de infecciones complicadas, de vías urinarias complicadas que requerían hospitalización. Actualmente, este grupo está trabajando con 2 enfermeras lideradas por la enfermera Angelita Vázquez y llevan un número muy importante de procedimientos al año. En noviembre del 2023, ya con el doctor Oscar Arrieta, se designa por primera vez la Comisión de Igualdad y Equidad de Género en el instituto y nombra a la doctora Patricia Volkov como presidenta de la misma. Y realmente ha sido muy importante porque, como ustedes saben, recibe y canaliza casos de violencia de género, también lineamientos para lograr la equidad y muchos eventos relacionados con la difusión y la sensibilización, generalmente alrededor del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En noviembre del 2024, gracias a esta comisión, se inauguró la sala de lactancia, que está ubicada en el sótano de la torre de hospitalización, y con ello ya las mujeres del INCAN que están en este periodo de sus vidas tienen un espacio digno para poder llevar a cabo la lactancia. Este año fue nombrada investigadora emérita por el Sistema Nacional de Investigadores, un orgullo del instituto, y bueno, y hablando un poco de esta integración de equipos, ha logrado, este es el equipo actual de infectología y epidemiología hospitalaria. Algo muy importante es que teníamos la inequidad de género hasta hace como un año que tenemos ya la participación de 2 exponentes masculinos para poder lograr un poco más de equilibrio. Y el gran trabajo que ya mencionó la doctora Vilar con enfermería, particularmente con la unidad de vigilancia en epidemiología hospitalaria. Aquí vemos a las mismas enfermeras que vimos muy chiquititas al principio, la enfermera Margarita de la Rosa, Magda, Silvia, Elo, que actualmente ya están en otras áreas de trabajo, nuestra jefa actual de la UV, que es Berta, Tania, y la participación activa de la doctora en diferentes actividades que lleva la UV, como por ejemplo las campañas de vacunación, aquí con nuestros directivos actuales, la campaña de higiene de manos, el grupo de UV, aquí con alguna de las doctoras que cursaron el curso de alta especialización, y no dejar también el compañerismo con el equipo de administrativo. Aquí tenemos nuestra secretaria actual, Jackie, tuvimos a Gris, aquí tenemos a Claudia, que ahora está en trabajo social y que seguimos extrañando mucho, nuestra enfermera consentida del consultorio Rosy, y aquí otras enfermeras, Lucero, que tiene varios años trabajando con nosotros, igualmente nuestra supervisora, la jefe médica. Y en la compaginación de infecto con microbiología es esencial, no podemos trabajar nosotros sin el laboratorio de micro, y aquí lo podemos ver en diferentes escenarios también. La jefa de laboratorio, que es la química Consuelo Velázquez, algunas de las químicas con las que trabajamos, Adriana, Betty, acá atrás está el químico Silverio, que ya se jubiló, Suheili, que está los fines de semana para quienes les toca venir en fin de semana, está un poco más oscura, pero tenemos aquí al químico Felipe, la química Delfis, que la doctora Volkov fue la tutora de su tesis de maestría, y no podríamos dejar a la doctora sin sus amigos. Aquí fue una reunión, igual que tuvimos hace prácticamente 15 años, una reunión de puras mujeres, y como pueden ver acá atrás está la doctora César, la doctora Villaseñor, acá está la doctora Rita Sotelo de citopatología, que ya está jubilada. Estas eran nuestras 3 pasantes de aquel entonces, actualmente neonatóloga, oncóloga derma, y en ellas sembramos la semillita de la infecto, porque actualmente es la jefa de laboratorio de microbiología en el Instituto Nacional de la Nutrición. Sus famosas amigas, nosotros en el laboratorio siempre, en el departamento siempre vimos a sus famosas amigas las Bazán. Aquí conseguí una foto, el doctor Juan Sierra, su compañero de residencia que está sentado aquí abajo ahorita, y que eminente infectólogo VIHólogo en el Instituto Nacional de la Nutrición. Y nuevamente, esto no hubiera sido posible sin la familia. Y como dijo la doctora Vilar, con las 3 niñas de sus ojos, en orden de aparición, Rodrigo, luego Lucía, luego Andrés, y con el doctor Pérez Padilla, con quien lleva 34 años de matrimonio. Sus hermanas, ya en una etapa diferente a las que vieron en las primeras fotos, la familia extendida con algunos de los cuñados, yernos, etcétera. Y algo muy importante aquí es que este niñito que está aquí, que es Andrés, él es cantante y compositor.
Entonces, la siguiente serie de fotos tiene una canción dedicada exclusivamente a su madre que se llama Besos de Miel. Y la siguiente serie de fotos, que es más en relación a la residencia y las diferentes generaciones, les van a poder permitir escuchar un fragmento de esta canción. Ya, eso sería todo. Muchas gracias, doctora Volca. Muchísimas gracias por tan emotivo evento. Cuando el agradecimiento es mucho, las palabras son pocas para expresar todo lo que un alumno siente por un maestro en su corazón. Siento que más que un profesor, usted se ha convertido en un guía, padre, amigo y maestro de muchas generaciones de oncólogos médicos de nuestro amado instituto, los cuales llevarán por siempre el recuerdo de su trascendental huella en sus vidas y nunca la olvidarán. Doctor Fernando Ulises Lara ha enseñado, pero mejor aún, ha inspirado a muchos de sus alumnos. Muchas gracias por permitir aprender de usted como profesor, con conocimientos para la vida, por ser un maestro y enseñar valores que harán de todos sus alumnos una vida mejor. Quizá con el paso de los años, sus alumnos olviden algunas de sus lecciones, pero jamás olvidarán sus enseñanzas. Su paciencia, persistencia y cariño estarán siempre grabadas en la mente y corazón de todos sus alumnos y pacientes con quienes ha destacado su trascendencia en este hospital. Enseguida honraremos al doctor Fernando Ulises Lara y para esto, pues, tenemos un hijo pródigo que regresa a su casa. Estará con ustedes el doctor Francisco García Rodríguez, quien igual nos dará una semblanza de él y posteriormente el doctor Alberto Alvarado. También, un poquito improvisado, pero la señorita Maru, su secretaria, pidió, antes de iniciar la sesión, darle unas palabras al término de las dos semblanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maldonado. Emocionadísimo de estar aquí otra vez, emocionadísimo de tocar, pues la que es mi casa, porque esta es mi alma mater verdadera. A pesar de venir de una línea de juaristas y terminando ser juarista, terminé siendo juarista al final, esta casa fue la que me dio todo lo que soy y todo lo que fui. Y me la dio junto con mi querido Fernando Lara Medina. Así es que hoy, querido Fer, venimos a celebrar y a celebrar tu vida, tu persona y tu hacer. Hay que tener mucho cuidado, Fernando, porque cuando nos hacen homenajes, creo que ya llegamos a una edad muy peligrosa. Dicen por ahí
que sabemos que llegamos aquí porque donde nos sentamos hace chiflón de aire y pedimos que cierren la ventana, porque la cena hace daño y porque nos hacen homenajes como este. Así es que cuidado, Fer, porque estamos llegando a una edad muy peligrosa. Y qué mejor que empezar hablando un poquito del tiempo, el tiempo que nos trae ahora aquí. Este es un reloj, no se ve muy bien, pero está en el centro del patio de la Universidad de La Salle. En Benjamín Franklin, yo soy lasallista, ahí estudié. Y cuando vino el cambio de siglo, el cambio de milenio, se erigió este reloj como conmemoración al tiempo. Pero lo importante no es el reloj, es lo que dice la placa que está allá abajo. Y lo que dice es esto: Tempus fugit, sicut nubes, quasi naves, velut umbra. ¿Qué quiere decir? El tiempo pasa como las nubes, como las naves, como las sombras. Y bueno, nadie lo podemos detener. Miren nomás cómo llegó, ¿no? Qué bárbaro, Fernando. Había una mía, pero creo que la quité también para no quemarnos tanto. Esto sucedió hace 40 años y 7 meses. Hace 40 años y 7 meses este hombre que viene de Veracruz, del puerto de Veracruz, su casa, una familia hermosa, su papá un caballero maravilloso, su mamá una dama increíble. Un día fuimos Fernando y yo a su primer congreso fuera de aquí a Boston, un congreso de mama, por supuesto, cáncer de mama. Nunca se me va a olvidar cómo su papá nos fue a llevar al aeropuerto y nos festejó la ida y nos encargó al hijo pródigo que se nos iba al congreso. Y bueno, Fernando, la razón por la que fui ahí es porque Fernando me quería tanto que dijo: yo sin mi amigo no voy. Y segundo, pues que quería que yo le tradujera, porque ahí todavía no hablaba inglés. En Boston sí se aventó, así se aventó, y un gato que estaba con una campana amarrado en una barda le dijo: "What's your problem, my cat?" Y ahí empezó el bilingüismo de Fernando. Fernando llegó aquí el 1 de marzo de 1985 y sirva esta plática para recordarles cómo era esto. Los jóvenes que están aquí van a oír historia pura y van a ver cómo haber llegado hasta este lugar viene de estas personas que hoy celebramos. Patti, bueno, ¿qué les digo de Patti desde lo que ya se dijo? Pero tuve la fortuna de hacer con ella esa clínica maravillosa de catéteres que se trasladó al Hospital Juárez y que se reprodujo exactamente igual con un éxito enorme. Bueno, pues aquí es donde nos encontramos Fernando y yo. Este es el tercer piso de nuestra gran torre de hospitalización de aquel entonces. Esta era nuestra torre, esto era todo el instituto, y aquí estaba la residencia en esta mitad, la otra mitad era braquiterapia, ahí ponían carga diferida. Y entonces aquí estaba el aula, estaba la mesa de billar infaltable, y en el cuarto 10 llegó este veracruzano que venía de Guadalajara, que considera su segunda casa, porque fue feliz haciendo la residencia de medicina interna en el Valentín Gómez Farías, y llegó y me dijo: yo quería ser hematólogo, se quería ir con el doctor Labardini a nutrición, no sé cómo rayos terminó aquí, y terminó haciendo oncología médica. ¿Saben cuántos oncólogos médicos había cuando Fernando llegó? El doctor Jaime de la Garza Salazar estaba encargado de mama y ginecológicos, y lo que veía prácticamente era mama. ¿Saben cuánta quimio se daba para los tumores ginecológicos? Nada, no había nada. Endometrio, ¿saben cómo lo tratábamos? Primero lo radiábamos y luego lo operábamos. No existía la quimioterapia para cáncer de endometrio, era impensable. Para cervix, pues menos, CMF. Lo único que quedaba era ovario, puro alquilante. El doctor de la Garza trabajaba con Leonardo Verduzco en el consultorio de mama que ocupó mucho tiempo Fernando después, y ahí se ocupaban de ese tumor. Y el que se ocupaba del resto era el doctor Cerdán, Alfredo Cerdán, ya murió, pero Alfredo fue con el que nos inauguramos Fernando y yo. Él veía todos los demás tumores. Famosísimo su Famex para cáncer gástrico, ¿no? Ni les digo que era Famex porque ya nos da vergüenza. Ellos dos llevaban toda la oncología del instituto, no había nadie más. Y estaba Pedro Sobrevilla, Dorian Gray, porque no pasa el tiempo por Pedro, y Pedro Sobrevilla era el único hematólogo oncólogo de este instituto. Así de chiquitos éramos, así de pequeño fue el inicio. Hasta que llegó este parteaguas en la oncología
no voy a decir mexicana, porque por supuesto que hubo otras gentes que lo hicieron, pero apareció Juan Sincer del Anderson de Houston. Oíamos que alguien se estaba entrenando por allá y que iba a venir aquí, quizás que llegan. Y ese día Fernando vio la luz, porque apareció una droga mágica que se llamaba cisplatina. Que apareció Juan con un esquema que se llamaba Cisca2BB4, que lo había inventado el doctor Logotetis en el Anderson, y curaba los tumores germinales. Cuando llegó Fernando, y era yo R2, yo soy su superior por un año, cuando llegó Fernando, operábamos los germinales de ovario tal como se operan los epiteliales. Entonces no se horroricen, pero ese es el mundo que nos tocó vivir. Este parteaguas nos enseñó a usar esa maravillosa droga y cambió el destino de muchísimos tumores. Y ahí fue donde Fernando, si le gustaba lo que hacía, se enamoró muchísimo más de su especialidad. Miren nomás la generación. Las únicas que faltan estaban fugadas, o yo no sé, son Rebeca Gil, que aquí está, íntima amiga de Fernando, y Silvia Rojas, que eran las dos residentes únicas de radiooncología. Esa es toda la generación de Fernando. Solamente hay 3 oncólogos médicos más: Polo Barriguete, Juan Pablo Varés Widen, que es creo que de Panamá, Jorge Bastarrachea y Fernando. Todos los demás son cirujanos, que hay 3 nada más: Mayorga, Carlos Juárez y Sergio de Colombia, anestesiólogas, patólogas y por supuesto el doctor Carrillo, que todavía está aquí con ustedes. Esa es la generación de Fernando. Y bueno, si alguien tuvo un gran acierto, fue mi maestro, el doctor Arturo Beltrán, entonces director de aquí, de este instituto, y tuvo un gran acierto porque me lo dejó de adscrito. No sé si porque era muy bueno, porque realmente necesitaban que se quedara, porque no había nadie más, ¿no? Pero yo creo que era porque era muy bueno. Si alguien estudiaba, era Fernando Lara. Si alguien leía, era Fernando Lara. Si alguien se preparaba, era Fernando Lara. Si alguien discutía en las sesiones de residentes, era Fernando Lara. Era una traba porque aparte es difícil para aceptar los argumentos. Pero gracias a don Arturo, Fernando está aquí el día de hoy. Y bueno, sirva esto para decir con quién, ¿no? Pues con la maestra, la jefa de cáncer de mama, Tere Ramírez. Y bueno, pues Fernando se quedó. ¿Qué aventura empezamos? Yo estaba en Gineconco, era adscrito de Gineconco. Nada más para que tengan una idea de cómo éramos en aquellos entonces, cómo era una medicina romántica, que quiere decir que esta que hacen ustedes no deja de ser muy romántica, pero vean qué romanticismo. Yo quería operar cervicuterinos, quería operar unos Bs, quería hacer histerectomías radicales. Y mi maestro Alcalá era difícil para dejar pasar una histerectomía radical, tenía que tener características muy especiales y yo quería operar más. Entonces, Fernando ya había aprendido a usar el platino y ya había salido por ahí, yo creo que el trabajo de los veteranos, y ya sabíamos que el platino mataba al cáncer epidermoide de laringe y luego lo radiaban y conservaban el órgano, y le dije, oye Fer, ¿y por qué no le pegamos con platino y 5-fluoracilo al cervix y lo haces chiquito y luego yo lo opero? Pues que dice que sí y que lo hacemos. El problema, si ustedes creen que el platino era barato, es como ahorita dar un biológico de ustedes ahorita. El platino era carísimo y no había cómo darles. Pero apareció un convenio con el ISTECH de Chiapas y el ISTECH pagaba todo. Pues órale, todas las de cervix del ISTECH 2 veces y 3 veces iban para el consultorio de Fernando, que veía gineco y mama, y ahí les daba platino 5-FU, hacía chiquito el tumor y yo lo operaba. El trabajo, como ustedes sabrán, fracasó. Y fracasó porque esa no era la respuesta. Había que radiar y había que hacer otras cosas, pero no encontramos esa llave. Pero tan inquieto que éramos, que empezamos a dar quimioterapia intraperitoneal junto con Lolita Gallardo, mi recuerdo y mi cariño desde aquí a Lola, mi compañera. Y empezamos a dar quimio intraperitoneal para todos los tumores epiteliales que tenían diseminación carcinomatosa. Eso lo empezamos a hacer y lástima que nuestros caminos se separaron, porque yo me fui en el 92, Fer se quedó y ahí truncamos esta colaboración tan importante. Este era el servicio de tumores mamarios. El doctor Alvarado va a pasar la misma foto. Ella es Maru, que va a hablar ahorita. Ese bebé que está aquí, Maru, ya debe tener 30 y tantos años. Y Noel Castañeda, quien aprecio muchísimo porque de aquí salió para ir conmigo a trabajar al Hospital Juárez. Fue el primer oncólogo médico que tuvimos en el Juárez, en oncología. Y bueno, estos son los inicios de Fernando. Cargó con todo el servicio de tumores mamarios. De ahí nació la pasión, la fe,
la constancia, el trabajo y todo lo que ustedes saben de él, hasta evolucionar a estos nuevos caminos, a este nuevo instituto y crecer con él. ¿Qué decirles del trabajo de Fernando Lara que ustedes no pudieran saber? ¿Qué decirles quién es Fernando Lara? Fernando Lara es el hombre más paciente, más amigable, más amable, más tolerante que hay en el mundo. Es la persona más educada que puede existir. Fernando Lara es muy querido por todos, en donde se le vea y cuando se le vea. Formó a muchísimos residentes, muchísimos, y sé porque me los he encontrado fuera de este ámbito y lo aprecian mucho por su don de gentes, por su calidez, por sus conocimientos, por su sabiduría. Foros, pues sí, ha estado en muchos congresos, ha estado en miles, ya no me lleva porque ya no necesita traductor. Ahorita el doctor Alvarado va a expandir mucho más, cosas más personales de él y de su vida, pero ahorita lo único que hice fue dejar que el amigo le hable. El doctor Maps me lo quitó en lo privado, porque en lo privado fuimos socios con Rebeca mucho tiempo. Trabajamos mucho tiempo juntos, compramos una bomba de cobalto juntos con Aarón, que aquí está, Ángel Herrera, y trabajamos mucho por la gente que no tenía muchos recursos. Creo que hicimos una labor formidable, Fernando. Lalo me lo llevó a la clínica a Londres, me lo quitó del español, y bueno, ahí nuestros caminos se separaron, pero no en la amistad, no en el amigo, no en el cariño. De la incapacidad de dejar las cosas como están, del exceso de fervor por lo nuevo y del desprecio por lo viejo, de anteponer el conocimiento a la sabiduría, la ciencia al arte, la astucia al sentido común, de tratar a los pacientes como casos y de hacer que el remedio sea más doloroso que la enfermedad. Líbranos, Señor. Fernando, afortunadamente, tú has valorado siempre tus antecedentes. Eres un hombre inmensamente sabio. Tú haces arte, no haces ciencia y tienes un gran sentido común. Tus pacientes te aman por quien eres y por lo que has hecho por ellos y no tienes que librarte de nada más que sentirte orgulloso de eso. Lo que no tenemos lo encontramos en el amigo. Sin la amistad externa, la morada interna se derrumba. La amistad confirma, asegura y prolonga la esencia más íntima de la vida. Y para terminar, Fernando ha tenido una gran vida personal, una gran vida familiar. Es un feliz abuelo. Fer, su hijo, es cirujano oncólogo. Luisito es un genio que vive en Australia haciendo biología molecular. Adrianita es una profesionista exitosa. Su esposa Blanca, una pediatra ya retirada, pero su pareja de la vida. ¿Por qué Fernando tiene? Porque este ha sido su paradigma. Si yo doy, no es porque tengo. Más bien tengo porque doy. Y es que cuando Dios me pide es que Él me quiere dar. Y cuando Dios me da, lo tengo que compartir. Fernando Lara, te abrazo. Buenos días. Gracias al doctor Arrieta por esta invitación. Gracias a todos por compartir una historia de vida, una historia de retos. Difícil me puso la vara, doctor. Es difícil rebasarlo en tanto a la expresividad y emotividad que ha demostrado hoy con el maestro Lara. Yo no tengo más que ser un conducto de muchos agradecimientos y tratar de exponer la vida de un hombre maravilloso a quien puedo decir aquí con toda mi alma, como mi segundo padre. Espero no equivocarme, porque la tecnología siempre está en mi contra. Don Fernando Lara. Primero, el abuelo, originario de Veracruz. Su padre, aquí lo tenemos, don Ulises Lara, don Fernando Lara y don Fernando Lara II. Podemos platicarlo. Nació el 25 de enero de 1955 en la heroica Veracruz. Cursó sus estudios de medicina en la Universidad Veracruzana, de la cual salió en febrero de 1981 y empezó su paradigma de todos los médicos, porque como todos bien sabemos,
muchos somos unos nómadas de la medicina. Empezamos en un lugar y la vida y el destino nos lleva hacia otros líderes. Su internado lo hizo aquí en el Hospital Salvador Subirán en 1978 a 1979 y medicina interna acabó en Guadalajara. Qué interesante. Digo, no quiero hacer analogías con ciertas frases, pero qué padre estar en Guadalajara. Ya lo dijo el doctor Francisco García Rodríguez, inició su camino en 1985, un año trágico que todos recordamos, pero que él afrontó, al igual que el Instituto Nacional de Cancerología en ese momento. Con el equipo original, con sus grandes amigos, empezó su camino largo. Jefe del Departamento de Oncología Médica de 1990 a 2004. Yo llegué en 1996, en marzo, y lo conocí en Clínica Londres, en los primeros años de mi residencia en medicina interna. Y desde entonces puedo decir que es mi maestro y mentor. Un hombre con una gran capacidad de análisis, con muchas ideas brillantes, más de 80 artículos publicados o partícipes de muchos trabajos de ellos. Ha participado en múltiples libros, es miembro fundador del Consenso Nacional para el Tratamiento del Cáncer de Mama. Aquí una foto reciente que tuvimos en Oaxaca con alguno de esos personajes más allegados. Un visionario. Ya lo dijo el doctor Francisco García Rodríguez, empezó el ensayo con platino en cáncer de mama. Y si en aquel entonces, hoy en día hablamos de que las referencias y los metaanálisis, que si estás en los artículos, en aquel entonces, imagínense tener en un libro con el doctor Gianni Bonadonna, Gabriel Ortovalli, está referenciado con un trabajo basado en cisplatino para cáncer de mama. Para nosotros en ese momento, los 2000, pues era maravilloso, único. Es un referente internacional. Sus ideas han permeado no solo al país, sino internacionalmente. Sus trabajos, aquí están referenciados, son las últimas guías de ESMO, donde él participó con este trabajo o lo fue considerado participar en ese trabajo de carcinomatosis meningia. Es profesor titular del curso de oncología médica desde el 2009 al 2023. Durante ese periodo tocó cientos de almas, cientos de médicos oncólogos entrenados. Y se lo dije alguna vez, maestro, usted es maestro, no solamente porque da enseñanza, sino porque ha trastocado el pensamiento de muchos oncólogos en este país y en el extranjero. Sus frases, muchas bien conocidas, algunas no las puedo decir, pero la primera y que más recuerdo es: la medicina requiere sentido común. Es fácil, solamente requieres esa característica que es cada vez desafortunadamente más rara. Ven a ver este caso. ¿Cuántos de ustedes como residentes o adscritos actualmente no compartieron esa sensación de ir a ver un caso muy especial, muy específico, sus resultados? Y en ese momento la segunda pregunta: ¿tú qué harías? ¿Tú qué piensas que debe hacerse? ¿Cuál es tu pensamiento? Y la más importante, recuerden que la bata es blanca. Por ello, cientos de alumnos lo podemos llamar maestro. Si me pasan el video, yo solamente puedo ser conducto de mucha gente. Sí. Maestro, en las últimas semanas intenté hacer que muchos de sus alumnos mandaran felicitaciones y agradecimientos. Soy Genoveva Ochoa y en este homenaje al doctor Lara
quiero describir mi experiencia en el servicio de mama que tan diligentemente comandaba. Hace 25 años el doctor ya utilizaba sales platinadas para los pacientes con cáncer de mama menores de 35 años. Él insistía de manera muy pertinaz, era otra biología, ya que no respondían a los estándares de tratamiento de ese momento. No solo así, debo decir que el doctor Lara es un clínico muy agudo, es un profesional muy comprometido, es una persona muy delicada y leal con sus compañeros, pero sobre todo y sin desmerecer lo anterior, es un excelente maestro. Quiero agradecer toda sus enseñanzas y le mando un abrazo afectuoso desde la exótica y lejana Tijuana. A través de este medio quiero agradecer enormemente al doctor Lara, quien ha sido parte fundamental y la luz que guió durante tantos años en toda su trayectoria lo que es la oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología. Personalmente y con el corazón en la mano, yo quiero agradecerle todo lo que significó para mí, un maestro, un líder y un padre en la oncología que actualmente desarrollo justamente en su tierra, y que le mando un gran abrazo y un gran saludo por todas sus enseñanzas y sus conocimientos. Hola, mucho gusto. Soy Aida Erazo, egresada del INCAN en 2022. Soy hondureña. Hoy me uno a esta gran celebración en honor a mi maestro muy querido, muy recordado, muy admirado, el doctor Ulises Lara. Saludos, doctor. Todo mi cariño siempre, mi admiración y siempre mi respeto. Hablar de una persona con una trascendencia médica, moral, un maestro, es quedarse corto. Agradezco mucho poder dirigirme al maestro Fernando Ulises Lara Medina, quien, desde mi particular punto de vista, es un pilar en la oncología médica del país. Hola, les habla Luis Andrés Salinas. Quiero agradecer profundamente al maestro Fernando Lara Medina por sus enseñanzas durante el Fellow de Mama. Recuerdo con mucha admiración y cariño sus casos clínicos y los excelentes resultados que obtenía. Su guía y su ejemplo marcaron profundamente mi formación profesional y personal. Gracias por ser un referente para mí y gracias por enseñarme con tanto cariño y humanidad. Un fuerte abrazo desde Perú. Doctor Lara, quiero agradecerle por todo lo que nos enseñó, no solo en oncología, sino en humanidad y en paciencia. Siempre admiré su inteligencia y la forma en que se dirigía hacia los demás. Todavía recuerdo sus enseñanzas y trato de ayudar a muchos como usted ayudó a tantos. Con mucho respeto, admiración y un gran honor de felicitarle. Gracias. Hoy quiero agradecer al doctor Fernando Lara, un maestro que ha inspirado a todos sus alumnos. Gracias, doctor Lara, por su ejemplo, por su paciencia, por demostrarnos que más allá de un diagnóstico de cáncer existe una persona. Gracias por inspirar a tantas generaciones con su entrega y por este gran amor a la oncología. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Soy José Antonio García Gordillo y quiero expresar mi agradecimiento y admiración por el doctor Fernando Ulises Lara Medina. Desde que fui pasante de servicio social, el doctor mostró interés en mi aprendizaje y en mi formación. Como residente me ayudó a construir un pensamiento estructurado y crítico, y como residente de alta especialidad siempre ha sido muy generoso con su conocimiento y la experiencia que tiene de sus pacientes. Su legado durará por generaciones. Hoy rendimos homenaje a un maestro, un líder y un referente en la oncología médica en México, el doctor Fernando Ulises Lara Medina. Su trayectoria ha marcado un camino de excelencia y un compromiso inquebrantable con los pacientes, pero sobre todo ha formado a generaciones de oncólogos que hasta la fecha se Soy Wendy Muñoz Montaño, orgullosamente INCAN. Doctor Lara, muchas gracias por enseñarnos a ser mejores oncólogos y mejores personas. Y sobre todo por ser el maestro
que transformó la enseñanza en un acto de amor y servicio. Un abrazo. Para la siguiente imagen tengo permiso de Fernando, no se preocupe. Me pasan la siguiente diapositiva. Y quiero finalizar con esta frase. Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad y el conocimiento y sabiduría en sus pupilos. Muchas gracias, maestro. Gracias. Hola, buenos días. Para mí fue un gran honor trabajar junto al doctor Fernando Lara por 30 años. Y ya que se homenajea también a la doctora Volkov, quiero dirigir estas palabras a ambos. Del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, famosa frase. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Jóvenes, seamos imprescindibles para la vida futura. Doctor Lara, todo mi cariño. Bueno, buenos días. En momentos difíciles en donde tenemos una saturación de pacientes y que el compromiso del INCAN es atender a los pacientes con los recursos que tenemos, pues es importante poder reconocer a los médicos que han dejado huella en el instituto. El año pasado reconocimos a 2 médicos de una patología, el doctor Domínguez, la doctora Ramírez de cirugía, y ahora tocó reconocer a un oncólogo médico, al doctor Lara, que ha dejado huella en cada uno de los oncólogos. Me acuerdo, yo mismo roté con él, discutíamos hace 20 años si el cisplatino funcionaba en mama, nos dio también como la primera vez que vi que se utilizaba la quimioterapia metronómica, muy adelantado a muchas épocas. Entonces, muchísimas gracias, doctor Lara, por todo el apoyo que ha dado al instituto. A nombre del instituto, reconozco su trayectoria y como usted me dijo, esto no es un adiós, al contrario, queremos que esté con nosotros mucho tiempo. Y por otra parte, también agradecer a la doctora Patricia Volkov, que particularmente nos ha ayudado en estos últimos años en tratar de generar un ambiente laboral, una protección hacia la mujer, una equidad de género. Ella, siendo la presidenta, pues ha tenido un gran valor, una gran pasión y, por supuesto, siempre vigilando los procesos de intervenciones en el instituto. Doctora Volkov, gracias a su trayectoria, a nombre también del INCAN, les doy gracias por todo lo que ha hecho por el instituto. Y por otra parte, bueno, quisiera que los dos nos dieran unas palabras para cerrar este acto y posteriormente darles un reconocimiento. Doctora Volkov, doctor Lara, aquí los dos juntos, pasen. ¿Qué habla? Bueno, en el reconocimiento al doctor Lara, destaca una parte fundamental que yo quisiera invocar para los jóvenes, que no se les olvide que están tratando seres humanos. Esta parte del doctor Lara, cuando hace medicina, cuando ejerce la medicina, de verdad destaca su humanidad, su empatía por el otro. Yo siento que en algunas de las generaciones nuevas esto se está perdiendo.
Y no podemos olvidar esta parte. Claro que la ciencia es importante, claro que la curiosidad, el preguntarnos, el tener método para tratar de resolver una pregunta o un problema de un paciente es fundamental. Pero esto, sin empatía, sin humanidad, pierde sentido. Un paciente al que solo se le dan medicinas para que se le bloquee algo, que para que responda el cáncer y que este medicamento termina produciendo más daño que beneficio, por favor, vigilen lo que estamos haciendo cuando ejercemos medicina y no olviden que enfrente de ustedes tienen un ser humano. Esto creo que, como lo dijeron, para mí se marcó desde el primer día que entré a la Facultad de Medicina, donde yo tenía que ver gente. Y la intención, yo creo que de la mayor parte de ustedes, cuando estudiaron medicina, es ayudar a la persona que tiene enfrente, es ayudar a una comunidad para que no sufra algo, para que se resuelva algo, o sea, es ayudar. No se les olvide esa palabra. Y nosotros tenemos muchos recursos, porque la ciencia da muchos recursos para ayudar, pero también podemos producir mucho daño. Entonces, el doctor Lara, y yo creo que me formo en la misma línea de esta idea siempre de tratar de ayudar a las pacientes, porque además a él le tocaron las mujeres. Fuimos vecinos muchos años de nuestro trabajo de consultorio y quiero decirles que era el consultorio donde todos encontrábamos galletas. ¿Por qué? Porque todas sus mujeres le llevaban pasteles, galletas al doctor. ¿Por qué? Porque estaban verdaderamente agradecidas desde su actitud, ponía todo su empeño en ejercer una medicina de beneficio para el otro. Eso es lo que tenemos que ejercer como médicos, el beneficio del otro, y la ciencia es una parte indispensable, no la discuto, es indispensable. Sin ello, las buenas intenciones no hacen las cosas, pero hay que tener la combinación. Yo tenía preparado algunas palabras, pero no dio de tiempo. Quiero nada más destacar algo. Primero, antes de que se me olvide, para mí en este hospital hay dos mujeres que yo les llamo mis heroínas. A mi maestro, Antonio María Teresa Ramírez, y a mi amiga Patricia Blanco. Una vez que dije esto, para mí este es un día de agradecimiento y dar gracias. Agradezco que el instituto me haya abierto las puertas en 1985 como residente. He visto crecer la institución. He visto además que han aumentado el número de especialidades, el número de residentes, y con ello, sin duda, se ha mejorado extraordinariamente la academia. Hay otro aspecto que hay que resaltar, lo que mencionaba nuestro señor director. El instituto no ha perdido su vocación de servicio asistencial. Yo conocí a Niños Héroes, me tocó en San Fernando 22, y ahora el nuevo edificio. Y los pacientes, de manera importante, llenan las salas de espera. Sigue siendo muy institucional. La otra cosa que me ha tocado vivir es el tener el privilegio de haber conocido a directores como José Noriega Limón, el doctor Arturo Beltrán, el doctor Jaime de la Garza, que ilumbraron lo que podría ser el instituto y ahora es una gran institución de prestigio nacional e internacional. También debo comentarles que he vivido cómo esta institución ha sido fuertemente influenciada en su pensamiento oncológico, en su visión integral, en su academia. Si hablo de cirugía, por el doctor Francisco Alcalá, si hablo de medicina interna en general, incluyendo oncología y hematología, por el doctor Juan Cincel, a quien considero mi mentor. También es un orgullo para mí trabajar al lado de grandes profesionales de la medicina y académicos. Y mis compañeros de trabajo que no son médicos, resaltar que en el día a día ofrecen lo mejor de sus capacidades y de suplemento para dar un servicio de atención de calidad y calidez a los pacientes.
también reconozco en el instituto que el grupo médico más importante son los residentes. Y quiero recordarles a ellos lo que me dijo el doctor Alcalá, no a mí, sino a mi generación, en su bienvenida. Nos proyectó la imagen del instituto, esta imagen en una fotografía tomada de noche de aquel instituto de San Fernando 22 que mostró Juan Francisco, se tomó de noche desde las alturas del Fray. Y nos dijo palabras más, palabras menos. Miren, muchachos, este es su instituto, esta es su nueva casa. Vean cómo tiene luz y cómo brilla. Brilla por sus residentes. Sus palabras en ese momento para mí como R1 fueron muy motivantes. Me dieron identidad y orgullo. A medida que han pasado los años, cuando recuerdo ese momento, sus palabras cobran en mí mayor sentido y fuerza, mayor pertinencia a la institución. Sin lugar a dudas, el maestro trascendía, era una visión oncológica, quirúrgica, filosófica, muy clínica. A los pacientes les vivo agradecidos y siempre les doy las gracias. Porque los años de preparación que todos llevamos a cabo, el mantenernos una educación médica continua, el único objetivo es tratar de ser útil. No siempre lo logramos. El cáncer es una enfermedad compleja, es difícil y nos reta en el día a día como profesionales. A ellos les doy las gracias también, porque son verdaderamente los que nos enseñan, los que nos dan la experiencia. La sociedad médica y a las autoridades del instituto y especialmente a nuestro señor director, gracias por este reconocimiento y gracias a todos ustedes. Gracias. Los invito a que sigamos el ejemplo de estos dos miembros muy importantes y que veamos trabajar en conjunto para lograr el beneficio de todos los pacientes. Voy a pedirle a la doctora Erika Ruiz y al doctor Maldonado, como representante de la sociedad médica, a estos reconocimientos, al doctor Volkov y al doctor Lara. Le agradezco a todos ustedes. Vamos a dar por terminada esta sesión. Muchísimas gracias por estar aquí.